usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor y en Él debemos gozarnos y en Él debemos alegrarnos. Mi nombre es Víctor Treviño y somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata. Me acompaña como siempre mi hermano Jesús. Dios le bendiga. Bendiciones, estamos bendecidos en este día, gozosos por todo lo que el Señor sigue haciendo. Es un tiempo profético, un tiempo de Dios y seguimos viendo y recibiendo la misericordia y la gracia a favor del Señor. Víctor. Así es, qué importante entender, ¿no?, que es un tiempo de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, entendemos que Dios es un Dios de tiempos, es un Dios de dispensaciones, que se ha movido alrededor de la historia marcando tiempos, marcando etapas en la vida del ser humano, y estamos viviendo en un tiempo que para la iglesia es un tiempo donde nosotros podemos acercarnos a Dios, donde podemos buscar su rostro, y estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo donde tenemos la oportunidad de poder vivir, de poder acercarnos a Dios, donde dice la palabra que tenemos un camino abierto que ha sido marcado a través de la sangre de Cristo. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante. Hoy queremos hablar de parte del corazón de Dios bajo el tema el Dios de toda gracia. Creemos que hay un Dios de toda gracia, un Dios que no solamente nos ha dado la salvación, sino que nos ha dado las herramientas para poder permanecer firmes y poder caminar en correr esta carrera cristiana a través de la fe. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué promesa, qué palabra Dios nos deja para poder infundirnos valor, para poder infundirnos ánimo a caminar, a correr esta carrera que tenemos por delante. Es interesante, antes de hablar cualquier cosa, entender el concepto de la gracia, entender qué es la gracia de Dios, por qué Dios nos dejó esta gracia, por qué se manifestó cuando Él murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra, cuando vemos esta palabra, este vocablo griego, gracia, es la palabra charis, es la palabra que significa regalo, dádiva, dona. ¿A cuántos le gustan los regalos? A mí me gustan los regalos, ¿a usted le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos, ¿por qué? Porque son dados. Entonces, cuando uno recibe un regalo, uno extiende las manos para poder tomarlo y para poder recibir lo que se nos entrega. Santiago 1:17 dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los regalos que Dios tiene para nosotros son hermosos y siempre nos van a llenar de alegría y van a producir en nosotros una paz y un gozo que nada ni nadie puede darnos. Es interesante porque todo lo que hoy vemos es por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí por gracia, nosotros vivimos, la palabra dice, en Él nos movemos y en Él somos, en Él existimos por la gracia, por su amor, por su misericordia. Todo lo que tenemos, nuestra familia, es a través de su gracia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro trabajo, todo lo que nosotros tenemos es a través de la gracia de Dios que fue manifestada en la cruz del Calvario. Qué importante es entender que la gracia es un don, que la gracia es un regalo, que nosotros no podemos comprar la gracia, que nosotros no podemos comprar lo que Dios nos ha dado. Podemos tener tal vez todos los recursos, todo el dinero del mundo, pero nada va a poder comprar el regalo de Dios. Y qué hermoso es poder saber que ese regalo no vino de esta tierra, no se produjo en esta tierra, sino que viene del cielo. Y todo lo que viene del cielo es eterno, todo lo que viene del cielo produce vida en nosotros. Y la gracia de Dios es la capacidad dada o otorgada por el Espíritu Santo para poder estar en esta tierra y para poder caminar confiadamente. Amén, bendito Dios, tremendo regalo nos da el Señor, y lo primero que tenemos que saber es que es un favor inmerecido. Otra de los conceptos de gracia
o de regalo es un favor inmerecido. Un favor, ¿por qué? Porque siempre que hablamos de favor es que nos están obsequiando algo, nos están dando algo por el cual usted no paga nada, que es gratis. Fue algo, un regalo que el Señor dio desde la cruz del Calvario para la humanidad y para todos aquellos que querramos recibirlo. En este mismo verso dice, tú lo leíste de la versión, creo, Reina Valera o sí, otra versión, la versión nueva, versión internacional, dice así: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Cuando empezamos a ver este verso bíblico completo y perfecto, podemos ver que cuando se habla aquí, nos dicen que con un poquito de tiempo que suframos, con un poquito de tiempo que nos sostengamos, que no abandonemos, que sabemos que estamos en un último tiempo, un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo de mucha necesidad en el mundo. El mundo está gritando a voz alta: auxilio, ayúdenme. Ese mundo que no tiene ni la paz, ni tiene la esperanza de algo mejor que está por venir. No tiene esa esperanza porque no tienen a Cristo. Están caminando sin una esperanza viva. Muchos tienen esperanza, han puesto sus ojos en lo que está a su alrededor, en lo que lo rodea, y que sabemos que todo esto va a ser consumido y esto pasará. La Biblia dice que la palabra será lo único que se va a mantener, y esa palabra es lo que mantiene vivo a la iglesia, mantiene vivo ese Espíritu de Dios dejado en esa palabra con todo poder, con toda gracia, con todo favor. Es para todo aquel que necesita en este tiempo la única opción, porque el hombre está acostumbrado siempre en este favor del Señor a buscar a Dios en la última opción, cuando ya no le queda más opciones, que corre a los pies de Cristo. Y por eso el Señor dice aquí: ustedes que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, mírense, Él no va a mandar a Pedro, a Pablo o a cualquiera de los que ya están descansando esperando que Cristo venga. Va a venir el Dios mismo, dice, Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Hemos sido llamados a una gloria eterna, no es una gloria pasajera como muchos están viviendo por allá en algunas iglesias. Se han ido confundiendo y se han ido desviando, que dicen vivimos de gloria en gloria, pero esta gloria es una gloria eterna, una gloria permanente, que cuando uno se enamora más del Señor, esa gloria se manifiesta, y no se manifiesta por ratito, está manifiesta en nuestras vidas, la podemos vivir, es tangible, la podemos tocar, podemos ver cómo Dios sigue haciendo milagros, cómo Dios sigue salvando a gente aún de otras latitudes que se encuentran aquí, que cuando uno le presenta el Evangelio de Cristo, el amor del Señor, el favor de Dios, Dios transforma a esas personas aún sin poder hablar el mismo idioma. El Espíritu de Dios tiene el poder para poder penetrar y traspasar esas barreras de idiomas, de culturas, de naciones, y poder llegar con la gracia del Señor a los corazones más duros. ¿Por qué digo los corazones más duros? Porque este mismo verso en el capítulo 5 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humildad, la sencillez, la humillación delante del Señor da un poder sobrenatural, que no es algo que podamos comprar en la tienda, sino que esa gracia del Señor te va a dar un poder para transformar cosas, para poder cambiar y hacer que giren cosas de una posición, caminando en un sentido errado, poderlo encaminar hacia el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Desde la cruz del Calvario derramó esa sangre para salvación de la humanidad, de todo aquel que le cree, de todo aquel que no es orgulloso, como dice la palabra. Y si ponemos cuidado en esto que dice, que gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes. Quiere decir que venimos de un sitio, o venimos de un proceso de cambio. Quiere decir que venimos de un proceso donde va a haber una cierta transformación después de haber pasado por un desierto, después de haber pasado por una prueba. Así que gócese usted si está en una prueba, gócese usted si está en una enfermedad hoy.
creyendo en el Señor que Dios va a presentarse en la mitad del desierto, donde Él puede mostrar sus estanques para que usted tome de esa agua que el Señor le va a mostrar en el estanque de en medio del desierto. Puede hacer esa agua viva, esa agua que le da vida en medio de ese problema, esa agua que le trae una esperanza, que le trae un descanso, que le trae un favor que usted no puede pagar. Esa es la gracia del Señor. La gracia del Señor es lo que hace, es que trae cosas que nosotros no podemos comprar en este mundo. Y ahí la Biblia está minada de ejemplos reales, de ejemplos que han sucedido y que siguen sucediendo por el favor del Espíritu de Dios. Ya vamos a hablar de algunos de estos ejemplos para en el programa poder decir que la gracia del Señor es real, es verdadera y te puede estar ocurriendo a ti mismo. En medio de tu desierto, en esta misma mañana, en medio de tu desierto, en esta desesperación, donde abunda tanto espíritu de suicidio, tanto espíritu de soledad, tanto espíritu de rechazo, puedo decirte que en medio de todo esto hay una gracia perfecta, hay un favor que el Señor ha puesto y que puso la cruz del Calvario para símbolo de un Dios que iba a morir, pero que también iba a resucitar y que iba a permanecer vivo y que está por regresar a recoger a su novia, a recoger a su prometida, a su iglesia. Y eso es lo que nosotros predicamos, la verdad del Evangelio, que es la que trae este favor, la que trae esta gracia. Así que el mismo Dios que nos restaurará, nos hará fuertes. Dice que nos hará fuertes, nos fortalecerá y nos afirmará. Yo le aseguro a usted que después de que el Señor lo deje atravesar por este desierto con un propósito de madurez, con un propósito de crecimiento, con un propósito de fortalecerlo y de poder romper el vaso para hacer una vasija nueva, donde Él pueda echar su agua, agua cristalina, agua pura, agua que va a bendecir a los que estén cerca allí y que le va a dar a calmar la sed a todo aquel sediento, porque para eso Dios nos ha puesto en medio de esta tierra, en medio de esta tiniebla, para que seamos luz, seamos sal y podamos llevar sed a aquel que la tiene. Así es interesante porque cuando uno mira el contexto bíblico e histórico de este pasaje, la iglesia está pasando por un tiempo de persecución. La iglesia está siendo perseguida, los cristianos están siendo perseguidos por la predicación del Evangelio. Y mire que cuando uno, es interesante porque, por ejemplo, cuando Pedro y Juan entran ahí al templo de la Hermosa y sanan a aquel cojo de nacimiento, dice la palabra que le dice: no tengo oro ni plata, le dice Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice que aquel hombre se levantó y entró con ellos al templo alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero es interesante porque todos los que estaban ahí, los religiosos, empezaron a ver ese problema, ¿no? Ahora, el problema no fue tanto el traer sanidad a una persona. El problema era la predicación del Evangelio, porque ellos les prohibieron hablar en ese nombre, les prohibieron predicar a Jesús. Y es interesante porque cuando uno empieza a predicar la palabra, uno puede orar por los enfermos, que los enfermos sanen, y eso no es problema para el mundo. Pero cuando uno empieza a predicar la palabra, cuando uno empieza a hablar las cosas del Evangelio, a mucha gente no le gusta y es donde empieza la persecución. Y el pueblo de Dios estaba siendo perseguido. El apóstol Pedro escribe a la iglesia y les dice: recuerden que el Dios de toda gracia los ha llamado. El Dios de toda gracia ha hecho un llamado universal para que ustedes puedan volverse a Él, para que ustedes puedan estar confiados. Y tal vez es necesario poder padecer un poco, pero me gusta la versión nueva internacional que les dice: pero el Dios de toda gracia Él los va a perfeccionar, Él los va a restaurar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser restaurados continuamente, necesitamos estar continuamente viendo cómo Dios está trabajando en nosotros. A veces nos olvida que el mismo Dios que nos creó, que el mismo Dios que sopló vida sobre nosotros, es el mismo Dios que sigue puliéndonos, es el mismo Dios que sigue trabajando, es el alfarero que nos pone en la mesa de trabajo y que con sus manos cada día nos sigue moldando. Y a veces las persecuciones, los padecimientos en nuestras vidas simplemente son el gimnasio de nuestra fe. Simplemente es una ayuda que nos permite poder avanzar y poder caminar seguro. La gracia de Dios, hablábamos que es un don que nos capacita para poder caminar
en esta tierra. Y el llamado de Dios es a través de su gracia. Amén. Dios nos llama a través de su gracia. Dios nos llama para vida eterna. Pero el caminar hacia esa eternidad nos capacita para poder avanzar confiados. Es muy interesante poder entender que el llamado viene de Dios, el llamado no es del hombre. Muchas veces uno piensa que uno es el que busca a Dios, pero dice la palabra que Él es el que nos busca a nosotros. Dice la palabra que estábamos perdidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios a través de su Hijo nos dio vida juntamente con Él. Dice la palabra en el libro de Efesios que no teníamos esperanza, que estábamos muertos sin Dios, pero fue a través de la gracia, y eso no es don de nosotros, es don de Dios. Es un regalo que Dios ha provisto para la humanidad, para que por medio de su gracia podamos acercarnos a Él. Y esto no solamente para aquellos que ya han sido salvados, sino para aquellos que a veces pasamos padecimientos, que a veces sentimos que no podemos avanzar ya, que sentimos que todo está acabado, que todo se ha terminado. Hoy venimos a decirte que el Dios de toda gracia, el que te llamó desde el vientre de tu madre, ese mismo te va a restaurar, ese mismo te va a perfeccionar, ese mismo te va a ayudar, te va a firmar tus pies, va a fortalecer tus manos, tus rodillas cansadas. ¿Para qué? Para que puedas establecerte en la verdad de la palabra del Evangelio y puedas avanzar confiado y seguro hacia lo que Dios tiene para nosotros. Dios sabe que el camino hacia la gloria va a ser difícil. Él sabe que va a ser interrumpido con grandes obstáculos, con padecimientos, que van a ser a veces barreras que se van a levantar delante de nosotros para poder impedir que avancemos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero Dios no quiere que dejemos de correr. Es por eso que Él ha provisto la gracia. Veo la gracia como esas carreras. Es NASCAR, ¿verdad? Sí. NASCAR, que van los carros y siempre hay un módulo donde el carro puede pararse para que le hagan ahí un chequeo rápido, para que le cambien las llantas, para que es como una actualización para que el carro pueda seguir corriendo. La gracia de Dios es lo mismo. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros empezamos a vivir por fe, a caminar por fe, la palabra dice: más el justo por la fe vivirá. Y caminamos a través de la fe, apoyados en la gracia de Dios. Es como si vamos corriendo y en medio de la carrera tal vez te cansas, tal vez te vas a desanimar, pero te llegas a Jesús, al Dios de toda gracia, y Él mismo empieza a perfeccionarte, empieza a darte las fuerzas para poder seguir avanzando en medio de la carrera. Es interesante porque en el transcurso de la historia Dios ha llamado a muchos hombres y los ha investido con la gracia para que estos puedan cumplir su propósito en la tierra. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6 que la maldad del hombre fue tanta que su corazón estaba inclinado al mal. Dice la palabra, hemos hablado ya de este tema. Pero dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Y dijo: me arrepiento de haber creado al ser humano porque su corazón está inclinado al mal. Dice, había una mezcla de hombres con ángeles, con animales. Dice la palabra que Dios estaba dispuesto a destruir el mundo con agua y traer un diluvio a la tierra. Pero es interesante porque el capítulo 6, ahí en el verso 8, después de que Dios empieza a hablar de toda esta destrucción, dice: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Cuando uno haya gracia delante de los ojos de Jehová, puede estarse acabando el mundo. Pero si tú has hallado gracia delante de los ojos de Dios, Dios te va a sostener y Dios te va a mantener en medio de cualquier adversidad, para que tú veas que la salvación no proviene del hombre, sino que la salvación proviene de Dios. Es interesante porque la gracia de Dios te capacita para poder crear diseños en esta tierra que no han sido creados por el hombre. Cuando Dios se le presenta a Noé y le dice: voy a traer diluvio sobre la tierra, por tanto te vas a hacer un arca. El arca no existía, jamás había sido creado. Es más, jamás el hombre había visto que el agua cayera de arriba hacia abajo. Era la primera vez que iba a llover, pero Dios le da a Noé una visión. Dios lo capacita con su gracia para poder crear este diseño, para que pudiera él y su familia habitar ahí y pudieran ser salvos del diluvio. La gracia de Dios siempre te va a mostrar el camino, siempre te va a mostrar la manera de que puedas salir, de que no te quedes estancado, de que puedas flotar en medio del problema. Dice
la palabra que las aguas subieron, pero el arca se mantenía en medio de esa tribulación, en medio de esas aguas, porque Dios era el que estaba manteniendo el arca. Y cuando nosotros traemos un diseño del cielo, cuando nosotros empezamos a hacer en la tierra lo que Dios nos ha llamado, dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: haz todo conforme al modelo que has visto, conforme a lo que te ha sido revelado. Cuando nosotros traemos ese diseño a la tierra y empezamos a trabajar y empezamos a hacer la voluntad del Padre, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Dios se encarga de poder mantenernos. Si Dios te ha llamado tal vez a abrir una iglesia, a predicar su palabra, yo quiero decirte que la iglesia no es tuya, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Jesucristo. Él murió por ella y Él es el que la va a mantener. Él es el Dios de toda gracia. Tal vez estás pasando por tribulación en alguna área de tu vida, tal vez tu matrimonio. Yo te quiero decir que si tú estás en Cristo y has sido llamado de parte de Dios para poder vivir y ser salvo por su gracia, yo quiero decirte que Él te va a mantener. No veas las circunstancias, no veas lo que está delante. Es interesante porque cuando Dios le habla a Noé y le da las medidas del arca, le dice dónde va a poner la ventana. Y es interesante porque la ventana no la pusieron a los lados, sino la pusieron arriba. ¿Para qué? Para que cuando él mirara, su vista estuviera en Dios, no en las cosas que estaban sucediendo a los lados. Porque si Noé se hubiera quedado viendo los animales, se hubiera quedado viendo, qué impresionante, que un león no podía comerse a una cabra, que el Señor hizo vegetarianos a todos los animales para que pudieran alimentarse de leche, pudieran alimentarse de hierbas. Interesante porque cuando Dios te llama, cuando Dios te capacita con su gracia, Dios provee todas las cosas para que en medio de la adversidad tú puedas estar y caminar seguro. El Dios de toda gracia llamó a Noé, lo llenó con esta visión y este hombre pudo entender que él había hallado gracia delante de los ojos de Dios, no porque fuera mejor que otros. Dios no te ha dado su gracia porque tengas más capacidad que alguien, sino simplemente porque Él es el que te ha escogido. Y cuando Dios escoge, Él no hace diferencia en el hombre. Él no es, a ver, tú puedes más que este. No. Él te escoge por gracia. Él te escoge por su voluntad. Dice la palabra que David fue escogido entre sus hermanos, y cuando llegó el profeta Samuel, dice que vio al primero, al hijo de Isaí, dijo: wow, este es el siervo de Dios, este es el que quieres que unja. Y no, ese no era. Dijo el Señor: no vea su físico, no vea su apariencia, porque yo veo el corazón. Dios ve tu corazón, Dios ve lo que Él quiere manifestar a tu vida. Dios no está viendo tus capacidades, porque la unción de Dios no reposa sobre tu capacidad, sobre tu habilidad. La unción de Dios reposa sobre tu carácter, sobre tu corazón, sobre lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, nos capacita para poder hacer todas las cosas, porque la gracia es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y el contexto de este capítulo o este verso que estábamos leyendo dice esto. El verso 6 dice: humíllense, el mismo primera de Pedro en el capítulo 5, ¿verdad? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Debemos mantenernos firmes en la fe en medio de esta prueba, en medio de esta tribulación tal vez que tú estás pasando. Como dije anteriormente, Dios de misericordia y Dios de gracia, de ese favor inmerecido, estas son las oportunidades de Él, para Él manifestarse a aquel que tal vez nunca ha creído en Dios, que con su corazón duro lo ha rechazado, que por las enseñanzas de sus padres o las enseñanzas en su familia o en su cultura no ha tenido la oportunidad de ver una verdad de otro modo, de que se le hayan abierto los ojos espirituales. Y esta es la esperanza, ¿verdad? Firmes en la fe de que Dios va a estar en medio de esta tribulación, en medio de esta prueba, en medio de esta persecución. Yo quisiera leer, si estamos hablando de gracia, cuando hablamos
cuando Víctor mencionó lo del alfarero, que tiene que ser destruido el vaso para ser restaurado, y hablamos de una restauración, se vino a mi mente de una vez la mujer que siempre oímos en la Biblia, que Dios dijo que iba a estar por toda la historia del tiempo, iba a ser mencionada. Esa mujer es esa mujer que fue sorprendida en adulterio y que hizo un hecho después de haber sido transformada y convertida y perdonada, hizo un hecho que nunca fue olvidado: derramar ese alabastro en los pies de Cristo, poder enjugar con sus lágrimas y sus cabellos, enjugar los pies del Salvador, los pies del Mesías, los pies del Maestro, preparándolo, haciendo un acto de preparación para lo que él iba a sufrir o había venido a esta tierra. Esta mujer de la cual estoy hablando está en el capítulo 8 del libro de Juan. Es una mujer que pudo ver la gracia del Señor y se la vamos a mostrar de esta manera. Dice la Biblia en el capítulo 8, verso 1, pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrearla a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí puedo ver un acto de gracia del Señor. Uno de los más tremendos que siempre me ha ministrado es este verso y este capítulo, al traer a esa mujer que, si vamos a la ley en el tiempo de hoy, nosotros fuimos sacados de lo más bajo, de lo vil, de lo despreciado. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, como muchos todavía están muertos en delitos y en pecados. Y tal vez este es el día que ha hecho el Señor para que usted cambie, para que su corazón sea transformado, para que Dios tenga esa oportunidad de atraerlo a Él y poder hacer un cambio, poder hacer una metanoia, poder hacer una transformación de vida, un giro de vida que muchos están clamando. Dicen: bueno, estoy cansado de esta vida, estoy cansado de lo que hago, estoy cansado del mismo trabajo, estoy cansado de todo, al punto tal que la única solución que Satanás le presenta y le trae a su mente es el suicidio, es el acabar con su vida, es el decir: yo no sirvo para nada. Déjame decirle que con la gracia y el favor del Señor, Él es especialista en cambiar las situaciones. Él es especialista en cambiar el corazón del hombre duro y amargado. Tal vez usted tiene una vida amargada hoy, que no ha tenido paz, no ha tenido seguridad, no ha tenido confianza, no ha podido dormir tranquilo o no ha podido dormir tranquila. Dios, el Dios de toda paz y de toda gracia, Él estableció esta palabra poderosa para que usted pueda dormir tranquilo, pueda dormir seguro en medio de la tribulación, en medio de la tempestad. Tal vez esa arca de la cual hablamos que fabricó Noé estuvo en una tempestad que no lo dejaba dormir, pero ellos confiados pudieron en unidad, en unión, poder estar confiados. Eran de diferentes especies lo que había allí, de animales. Eran de diferentes calibres en este tiempo. ¿A qué me refiero con esto? De que si hubiésemos estado en la ley, nosotros muertos en delitos y en pecados, tal vez los pecados que estamos cometiendo o que cometiéramos hoy, tendríamos que ser sacados y apedreados, muertos por la ley escrita, por la dureza del hombre. Pero la gracia y el favor del Señor, mire lo que hizo con esta mujer. Le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Como sabemos que venimos de una descendencia pecadora, como sabemos que tenemos una descendencia que viene anclada a una voluntad que no es perfecta, a una voluntad que el hombre no puede cambiar, es una voluntad sujeta a pecado. Es una voluntad que nosotros decimos: bueno, si tenemos una voluntad sujeta a pecado, quiere decir que no puedo libremente poder decidir en las cosas espirituales y celestiales. ¿Por qué te digo esto? Porque la gracia del Señor te da ese favor, de que tú, anclado a Dios, permanezcas firmes en la fe,
Permanezca firmes en la fe en medio de esta prueba, de esta persecución o de este problema que tú estás pasando. ¿Para qué? Para que la gracia del Señor se haga patente, se haga real, se venga a ser presente en tu vida. Esta mujer que había sido sentenciada a muerte, ya todo el mundo tenía las piedras en la mano y el Señor tranquilo seguía moviendo allí el lodo o la tierra. Dice que estaba inclinado con su dedo en la tierra. Tal vez estaría formando otro hombre, tal vez estaría formando otro Adán y otra Eva para darle esa gracia y ese favor que esta gente no entendía, que estaban atados a una ley, que conocían la palabra, conocían lo que se le había enseñado de la ley, pero que no la aplicaban. Es la diferencia. Esta mujer recibió un tiempo de refrigerio, un tiempo de gracia, que cuando ella se levantó, vio en Cristo una mirada que nunca había visto en un hombre. Una mirada de compasión, una mirada de fe, una mirada que cambió y transformó su vida, una mirada de un hombre que nunca la había visto de esa manera. ¿A qué me refiero con esto? Dios siempre tiene los ojos puestos sobre los hijos, sobre su iglesia. Dios tiene siempre los ojos puestos sobre aquel que clama auxilio. Y Él te va a ver de una manera que el hombre ni el mundo te ve. Él te va a ver de una manera que el hombre está acostumbrado a ver con su pecado, con su lujuria, como a esta mujer la veían. Era un símbolo sexual para nada más placer del cuerpo, no del alma ni del espíritu. Pero cuando Jesús la vio, ella vio que la estaban viendo de otra forma y Dios le presentó un amor que tal vez a ti no te lo han presentado. El amor puro y perfecto del Señor que cambia al hombre, que transforma. La gracia del Señor, la gracia y el favor del Señor, viéndote de una manera que el mundo no te ve. De aquello vil y despreciado, el Señor lo que hizo fue: yo tampoco te condeno. Así que si no hay nadie que te condene, el Señor nunca te va a condenar, porque el pecado que tú estás cometiendo hoy puede ser que te haga inclinar y puede ser que te lleven ante la ley, pero la gracia y el favor y la vista y el amor transformador del Señor, aquel que murió en la cruz del Calvario, por su sangre preciosa, va a transformar todo hecho, va a transformar todo pecado, va a transformar todo aquello que había venido atando a tu vida. Esta gracia y este favor que recibió esta mujer es la representación de la iglesia. Esta mujer que está inclinada ya, lista para ser juzgada y lista para morir, es la representación de la iglesia en este tiempo, que es la única que tiene el favor de Dios para poder guiar a un mundo que se pierde, para poder guiar a los ciegos, a los sordos de este mundo que están envanecidos con todo lo que le ha mostrado. El libro de Marcos, el libro de Lucas muestra cuando muchos de sus discípulos y uno de sus apóstoles le dijo: Señor, mira qué piedras tan preciosas, mira estos edificios. Tal vez tú estás como los Gálatas, fascinado con todo lo que el mundo te ha presentado, pero déjame decirte que no quedará piedra sobre piedra, que estos cielos se van a enrollar, que esta tierra va a ser restaurada por la palabra. Está sentenciada a muerte. Por eso es que está gritando un grito de auxilio, un grito de cambio. Está el mundo gritando a voz en cuello, gritando: ayúdenme, auxilio. Porque llega un tiempo de transformación, ha llegado un tiempo de reforma, ha llegado un tiempo de que tu casa sea transformada, de que tu vida sea llevada a otro nivel espiritual, de que tu vida sea llevada a un cambio. Y esa es la gracia y el favor del Señor que solo puede hacerlo. Esta mujer representa a la iglesia, representan muchos hombres, muchas mujeres que están sufriendo atados a un pecado. No es tiempo de juzgarlo. Mi hermano, si usted es líder de una iglesia, si usted es pastor, no juzgue a aquel que se divorció, no juzgue a aquel que está cometiendo adulterio, no lo juzgue, porque no es ese su trabajo. El trabajo de la iglesia en esta tierra es restaurar, y restaurar con el amor de Cristo, ver con los ojos que Dios puede ver al necesitado, que Dios puede ver a esa que se transformó en ramera, que nosotros fuimos una ramera antes de venir a los pies de Cristo. Sí, porque teníamos otros dioses, teníamos otras actitudes, teníamos otra cultura que no tenía nada que ver con el reino de Cristo, que no tenía nada que ver con el reino que Dios ha establecido en el corazón del hombre para traer libertad, para traer luz y para poder sacar de la oscuridad y de la esclavitud a muchos que todavía están aprisionados en sus mentes y
en sus corazones. Así que este tiempo de gracia y este tiempo de favor va a llegar un tiempo en que se va a cerrar. Así que usted tome la decisión, apresúrese a buscar consejería, a buscar ayuda. Nosotros tenemos teléfono, tenemos sitio físico donde congregarnos, pero nosotros no queremos presentarle a usted una congregación o una institución. Queremos presentarle a Jesús, que es el único que tiene el poder para transformar, que es el hacedor del cielo, de la tierra y de todo lo que está debajo de la tierra, y es el único que tiene el poder para transformar su vida. Ese es Jesús que estamos presentando hoy, ese que murió en la cruz del Calvario y que su sangre sigue fluyendo para limpieza de esta tierra. Si usted pudiera tocar ese manto del Señor como lo tocó aquella mujer que flujaba sangre, le aseguro que por la fe puesta en ese manto de Jesucristo, o por la fe puesta en el sacrificio de Cristo, que es lo que representa ese manto, cuando Él fue puesto en la tierra y le prepararon cuerpo, dice la Biblia, para venir a este sacrificio perfecto, lo hizo con un propósito, de que usted tuviera una esperanza mejor, de que usted estuviera seguro de que en Cristo hay una nueva vida, hay una restauración y hay una firmeza que Él va a establecer a todo aquel simple, a todo aquel débil, a todo aquel que no ha podido levantarse. Hoy es el día que Dios ha hecho para que tú te levantes, para que seas restaurado y para que tu casa, tu descendencia y tu generación sea restaurada a través de esta palabra. Víctor, es un tiempo de gracia, es un tiempo de favor. Así es, y la gracia de Dios llama al más vil pecador y lo transforma en un instrumento de justicia. Amén. Para que pueda impartir vida a la nación de Dios. Tomó a Pablo, Saulo, un pecador, un perseguidor de la iglesia, un asesino, un hombre que no se medía para tomar a los cristianos y meterlos en la cárcel. Dice la palabra que Dios se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿eres tú? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Wow, cuando Jesús se te revela, cuando entiendes que el Dios de toda gracia quiere tener un encuentro contigo y te dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Tal vez estás persiguiendo a Dios, deja de perseguirlo y abre tu corazón, porque la gracia de Dios quiere inundar tu vida. Y dice la palabra que le dijo Saulo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando la gracia de Dios viene a nuestras vidas, no podemos hacer otra cosa que rendirnos. Yo quiero decirte que la gracia de Dios es irresistible. Cuando la gracia de Dios llega a tu vida, lo único que puedes hacer es rendirte. Pablo no estaba buscando de Dios. Él iba a Damasco con las cartas ya listas para seguir metiendo cristianos a la cárcel. Pero dice la palabra que el Dios, el creador de los cielos, de la tierra, se le apareció como una luz resplandeciente. Dice que él cayó postrado y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, no podemos resistirnos, no podemos decir: no, Señor, yo no quiero. En otra ocasión, cuando uno tiene un encuentro verdadero con Dios, la gracia de Dios se transforma. Y un hombre que era un perseguidor de la iglesia termina convirtiéndose en un escritor, en un hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, en un hombre que dice la palabra que fue llevado al cielo y que les fue revelado cosas que al hombre no le había sido revelado. Dios llama a Pablo como apóstol y le da un diseño para poder traerlo a la tierra. Lo mismo que pasó con Noé. Pero en el Nuevo Testamento Dios lo hace con el apóstol Pablo. Pero dice la palabra que en medio de ese llamamiento, dice el apóstol Pablo que él recibió un aguijón en la carne, un padecimiento, un mensajero de Satanás, para que sus revelaciones no se le subieran a la cabeza, para que él no dijera: ¿sabes qué? Yo todo lo sé. No. Hay un mensajero, hay un padecimiento. A veces el padecimiento que Dios trae a nuestras vidas no es el diablo el que lo pone. Nosotros le echamos la culpa al enemigo para todo, ¿no? A veces Dios permite que nosotros haya un aguijón para que nosotros podamos mantenernos sobrios delante de Él, porque la gracia de Dios no podemos utilizarla como un medio para pecar. El apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos, que dice: entonces ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Claro que no. Nosotros no, si entendemos que el concepto de gracia es el Dios todo amor revelado en nuestras vidas, ofreciendo un regalo. La gracia de Dios es una puerta que Dios ha dejado abierta para poder acercarnos a Él, pero no es una puerta para meternos cada vez que queramos pecar.
No, la gracia de Dios no trabaja de esa manera. Pero eso el apóstol Pablo recibió este aguijón de la carne, pero Dios le dijo, dice que él oraba, le dice, Señor, he orado ya 3 veces que me lo quite, pero cuando yo oro, Dios me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Yo quiero decirte que la gracia de Dios ofrece 4 promesas que podemos ver en este pasaje de Pedro, capítulo 10, versículo 5. Él dice que su gracia, el Dios de toda gracia, te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Yo no sé qué es lo que tú necesitas de Dios. Tal vez necesitas ser perfeccionado, tal vez necesitas ser restaurado, tal vez tu matrimonio necesita ser perfeccionado, ser restaurado, tu vida. Tal vez has estado pecando delante de Dios y Dios en este momento está hablando a tu vida y tú has tomado la decisión de ya dejar el pecado, de volverte a Dios, de abrazar su gracia. Dios quiere perfeccionar tu vida, Dios quiere afirmarte en la fe, Dios quiere que lo conozcas más íntimamente, Dios quiere fortalecerte. ¿Para qué? Para que tú puedas avanzar. Dice la palabra que Moisés había una guerra contra Amalek y sus manos se levantaban, y cuando sus manos se bajaban, dice la palabra que Amalek prevalecía contra el pueblo, pero había 2 hombres que se pasaron delante de Moisés y le levantaban las manos para que éste pudiera seguir intercediendo por el pueblo. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te abres al Dios de toda gracia, ese mismo Dios te va a sostener firme, apoyado en la roca, te va a establecer en los principios de su palabra para que tú puedas abrazar su gracia y para que tú puedas avanzar confiado hacia lo que Dios tiene para tu vida. El Dios de toda gracia no es un Dios que está airado con nosotros, es un Dios que Él quiere buscarnos para amarnos, para que se pueda manifestar en nuestras vidas. Dice la palabra que sí, nosotros éramos enemigos de Dios, pero cuando nosotros venimos al conocimiento de Jesús, somos reconciliados con el Padre. A veces uno comete errores y a veces lo primero que viene es la condenación de parte del enemigo. ¿Y sabes qué? No, ya no ores más, ya no busques a Dios, ya no vayas a la iglesia, ya no leas la Biblia. Yo quiero decirte que no hay más condenación para los que estamos en Cristo, aquellos que hemos crucificado, aquellos que hemos vivido, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. No hay más condenación para los que estamos en Cristo. No hay nadie que pueda venir a condenarnos. Dice la palabra que esa mujer, cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice que desde el más joven hasta el más viejo se fueron yendo, soltaron las piedras. Satanás ha soltado, tal vez te está apuntando con la piedra, pero yo quiero decirte que no hay más condenación para los que estamos en Cristo. La palabra dice que Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Yo no te condeno. Jesús no viene a condenarte, Jesús viene a ofrecerte su gracia, Jesús viene a ofrecerte su amor, Jesús viene a ofrecerte su perdón a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros queremos orar por ti en esta hora, nosotros queremos bendecirte, queremos decirte que el Dios de toda gracia hoy está ofreciendo este regalo, donde si tú abres tu corazón, donde si tú extiendes tu mano, tú vas a poder tomarlo y vas a poder recibirlo y vas a poder sentir el perdón de parte de Dios. Vamos a orar y vamos a declarar que el Dios de toda gracia una vez más lo está haciendo en la vida de las personas. Amén. Yo quisiera leer este verso rapidito. Dice el capítulo 11 del libro de Hechos, el verso 23. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerle firmes propósito de permanecer fieles al Señor. Permanece fiel al Señor y la gracia del Señor tú la vas a poder ver. Padre, vamos a orar en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias por esta oportunidad. Bendecimos a todos aquellos que puedan ver este programa, que puedan ver esta predicación, que puedan ver esta palabra que ha sido suelta, ha sido expuesta para gloria y honra del nombre de Jesús. Y sabemos que hay un propósito con esta palabra que tiene poder de libertar, sanar y sobre todo salvar. Él es el que puede transformar los corazones, Padre, y yo te pido que tu Santo Espíritu obre en todo aquel que pueda ver, oír, escuchar esta palabra, que es una palabra con poder transformador de acuerdo a la gracia y el favor inmerecido del Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor. Estamos para servirte, somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata. Nos puedes seguir a través del Facebook o nos puedes seguir a través del YouTube
por medio de este mismo nombre, Ministerio Profético Las Trompetas de Plata, y gócese con nosotros con lo que el Señor está hablando a través de los siervos en este tiempo. Les bendecimos y les esperamos en el próximo programa. Recuerde siempre que la mejor esperanza está en Cristo Jesús y lo mejor siempre está por venir. Que el Señor les bendiga. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.